buenas a todas y a todos y bienvenidos un día más a Directo a la Sierra en Canal Sierra de Cádiz de este viernes 2 de diciembre. Son ya en concreto las 10:02 de la mañana en pleno directo y como cada día pues vamos a contar todas las noticias más importantes de la Sierra de Cádiz. En el día de hoy estaremos en varios puntos de la Sierra, en Prado de Rey para hablar de la Navidad, como en otros puntos estaremos también en Arcos de la Frontera con varios temas importantes como el tema del alumbrado y también el tema del proyecto Ciudad Amable, que se va a centrar buena parte del programa de hoy, ya que ayer comparecieron el equipo de gobierno del Ayuntamiento de Arcos de la Frontera, con Isidoro Gambín, el alcalde, a la cabeza, acompañado del delegado de urbanismo, Juanra Barroso, que nos han explicado el proyecto Ciudad Amable. Pero antes de entrar en ese proyecto, también hablaremos del paro que baja en la Sierra de Cádiz. Después hablaremos más detenidamente del paro con algunas novedades, por ejemplo, 49 parados menos en Ubrique, que se coloca a la cabeza de la localidad con mejor porcentaje en cuanto al paro registrado en el mes de noviembre. Hablaremos más detenidamente de ello. Por lo tanto, muchas cosas que contar. También, si nos da tiempo, estaremos en la Junta de Andalucía con ese proyecto tan ambicioso del Valle Hidrógeno Verde de Andalucía, con la comparecencia de Juanma Moreno. Y en definitiva, pues muchas cosas que contar. Ya le hemos puesto el menú con todos los ingredientes del Directo a la Sierra de hoy y, como decimos, vamos a empezar por ese proyecto Ciudad Amable con más contenido y más explicaciones por parte del equipo de gobierno del Ayuntamiento de Arcos de la Frontera, con Isidoro Gambín y Juanra Barroso. Bien, pues vamos a seguir con temas de importancia vital en nuestra ciudad en el día de hoy. Y ahora, y a partir de ahora, vamos a hablar del proyecto Ciudad Amable. Un proyecto que tiene cierta controversia, fundamentalmente con los vecinos del casco antiguo, pero que, como he dicho siempre, es lo mejor para todos, es lo mejor para el interés general del municipio de Arcos de la Frontera. Es lo mejor para los vecinos del casco antiguo y es lo mejor que podemos hacer para potenciar el casco antiguo como calidad de vida, como potencial económico de nuestra localidad y, evidentemente, activar economía, crear empleo y, fundamentalmente, buscar lo mejor, que es dotar de mejor calidad de vida, dotar de mejor accesibilidad el casco antiguo y, consiguientemente, a sus vecinos. Y lo que vamos a hacer a partir de ahora es seguir explicando este proyecto. Este proyecto fue explicado en el procedimiento de participación ciudadana que se llevó a cabo anteriormente a la aprobación del proyecto. Gracias a este proceso de participación, los vecinos que colaboraron, que formaron parte de esta comisión de participación, cambiaron con sus sugerencias el proyecto, y es de lo que hoy vamos a hablar. Partimos de un proyecto original. Gracias al proceso de participación de la ciudadanía, este proyecto ha cambiado sustancialmente y es lo que nos va a explicar ahora a continuación el delegado de urbanismo del Ayuntamiento de Arcos de la Frontera. Lo que queremos es dar a conocer los cambios que se han dado en el mismo, cómo va a quedar finalmente y las consecuencias, por supuesto, positivas que va a tener este proyecto para la ciudad de Arcos de la Frontera. Y este proyecto se ha cambiado gracias a la participación de los ciudadanos. Y que no se preocupen, en el casco antiguo, que se están barajando situaciones alternativas para el tema de los aparcamientos. Y de ello daremos cuenta paulatinamente de las alternativas que vamos a poner en funcionamiento para que los vecinos del casco antiguo tengan donde aparcar sus vehículos. Se están gestionando actualmente con una empresa privada una zona de aparcamiento y una zona de
y una alternativa de desplazamiento en autobuses urbanos para darles toda la facilidad del mundo a los vecinos del casco antiguo. Y, en definitiva, a continuación, mi compañero Juanra Barroso nos va a explicar en detalle cómo va a quedar el proyecto Ciudad Amable en Arcos de la Frontera. Bueno, pues muy buenos días, gracias, alcalde. En principio ya os pido disculpas por adelantado porque probablemente me ceda un poquillo más de lo normal, pero creo que es necesario poder explicar en qué consiste realmente el proyecto Ciudad Amable, una vez que ya por parte de la Junta hemos recibido el documento técnico, y por eso os adelanto que quizás podamos extendernos un poco más de lo normal. Bueno, a mí me gustaría decir, antes de entrar en materia, decir que el proyecto Ciudad Amable pues pertenece a un concurso de ideas que se hizo en referencia al programa de regeneración del espacio público, el conocido PREPU, donde Arcos pues consiguió la máxima puntuación para erigirse como el primer candidato a poder albergar un proyecto de esta dimensión. Entonces, en base a esa importancia, a esa relevancia y también a la necesidad que entendíamos que había por parte del Ayuntamiento de generar y motivar un proyecto de estas características, pues se establecen una serie de ítems, una serie de referencias que entendemos que son estrictamente necesarios atajar en el proyecto. Y os la voy a desglosar un poco y diciendo de qué manera pues benefician o afectan directamente en sentido positivo al pueblo. En primer lugar, el proyecto, no por ello más o menos importante, sino por establecer un orden, es un proyecto que viene a impulsar y viene a generar un motor dinamizador en cuanto a turismo y al desarrollo económico del pueblo se refiere. Es inevitable y es evidente que cada vez vemos más turistas llegar a Arcos, y también, lamentablemente, es inevitable ver cómo estos turistas, cuando llegan especialmente a la Plaza del Cabildo o al centro histórico, se encuentran en una zona completamente habitada de coches, con la de posibilidades, obviamente, que tiene este espacio para albergar otro tipo de actividades. Entonces, además de dejar una zona, una plaza libre de coches y con una remodelación que ahora explicaremos, entendemos también que es un proyecto que afecta o que beneficia directamente al pueblo en cuanto a turismo y desarrollo económico, porque también se persiguen otros aspectos que van ligados al proyecto y que entendemos que tienen que ver o están relacionados con este tema, como es, por ejemplo, una mejora en la accesibilidad y la movilidad, entendiendo así la peatonalización o semi-peatonalización del centro, y lo que ello conlleva también, y es bastante importante, a la protección del patrimonio. Tenemos un patrimonio bastante relevante en nuestro centro histórico, que es verdad que, entre otros motivos, con el paso y con la presencia de vehículos a motor por nuestro centro, está sufriendo pues cada vez más degradación, y yo creo que eso es un tema que tenemos que tener bastante en cuenta. Y tanto es así también que el proyecto apuesta, por supuestísimo, por aspectos esenciales como son la sostenibilidad y la mejora ambiental. Se ha pensado desde el primer momento que todo lo que se diseñe en este proyecto tenga el carácter de autosuficiente, como así se desarrolla principalmente en la plaza, siendo el espacio que más atención recibe, ¿no? Y finalmente, lo he dejado para el final porque creo también que es un aspecto, para mí sinceramente es el aspecto más relevante, o es uno de los más relevantes del proyecto, que es que este proyecto, este Ciudad Amable, viene principalmente a mejorar la calidad y la vida cotidiana de nuestros vecinos y vecinas, principalmente del casco antiguo, aunque yo creo que se debe hacer extensivo al resto del pueblo, ¿no? Es un proyecto que viene a dinamizar un espacio público con la importancia que tiene la Plaza del Cabildo, siendo un referente histórico por la representatividad que tiene y, por supuesto, también en cuanto a espacio y a dimensión. Entendemos que este espacio debe ser recuperado para que nuestros vecinos y vecinas, como digo, no solo del casco antiguo, que también, sino de todo el pueblo, puedan disfrutarlo como lo que es, como un espacio representativo, un espacio icónico y céntrico dentro de nuestro casco histórico. Entonces, estos a rasgos generales
son los 5 ítems, ¿no?, que principalmente intenta salvar este proyecto y en los que pone su máxima atención. Como decía, principalmente este proyecto gana un concurso de ideas donde se contempla la intervención en un eje principal centrado en 3 zonas, ¿no? Como sabéis, no solo comprende la Plaza del Cabildo, que aunque, como decía anteriormente, es la zona que mayor repercusión recibe dentro del proyecto, pero también se interviene de manera notable en la calle Corredera, principalmente entre la Plaza Julio Mariscal y la calle San Miguel, esa franja de la calle Corredera, y también el Paseo de Andalucía, que se erige a futuro como un próximo centro de recepción de visitantes y de turistas. Entonces, se ha intentado y se entiende que hay que darle cohesión a este proyecto de tal forma que ese eje principal que discurre entre el paseo y la Plaza del Cabildo, pasando por Corredera, bastante transitado por los visitantes que nos llegan, pues entendíamos que había que darle esa solución y darle ese contenido del que estábamos hablando. Bien, una vez puesto ya en antecedentes y explicado el proyecto a grandes rasgos, también, y al hilo de lo que comentaba Isidoro, principalmente este proyecto contemplaba una solución que aportó el equipo redactor. Como sabéis, es un proyecto del que se beneficia ARCO, por supuesto, pero que viene también impulsado, y hay que decirlo, por la Junta de Andalucía, siendo ellos el órgano competente para la adjudicación tanto de proyectos como de las obras. Entonces, el equipo redactor pues nos plantea una solución que es la que se expone en esa primera parte del proceso de participación ciudadana, de la que tengo que hablar, que bueno, en abril de 2021 se recoge un documento de conclusiones donde, aparte de darle difusión al proyecto entre los diferentes colectivos, pues asociaciones de vecinos, había negocios, había otras asociaciones en general, se mantuvieron más de 5 reuniones entre estos colectivos, aparte de un periodo que se abrió para la recogida de propuestas a través de los diferentes canales participativos de este ayuntamiento, como es Decide Arco y el correo de Gmail, que también se recibieron en total 17 propuestas, algunas eran más viables que otras. Obviamente, había propuestas que eran un poco más fieles a la realidad o a lo que el proyecto en sí demandaba, otras que se salían un poco de ese cometido, pero bueno, se recogieron todas, se estudiaron todas y finalmente, además de otras visitas que se hicieron puerta a puerta a diferentes comercios también de la zona, pues se sacaron una serie de conclusiones que se recogen en ese documento que puso final al primer proceso o a la primera fase del proceso participativo, y obviamente pues se tuvieron tanto en cuenta que el proyecto se modificó. El proyecto se modificó porque había una serie de ítems muy referenciados y bastante se identificaban claramente dentro de esas conclusiones, como era, por ejemplo, la conservación del arco. En un principio el arco se eliminaba. Hubo incluso un movimiento, un sentimiento y un pesar vecinal en contra de la eliminación de ese arco. El procedimiento de participación ciudadana lo recogió y así lo manifestamos tanto la Junta como el equipo redactor para que lo tuviera en cuenta y lo dejara incluido dentro del proyecto. Eso entre otros aspectos, ¿no? También hay que decir que, bueno, a pesar de que se dice que el proyecto atenta contra el patrimonio, más lejos de la realidad, decir que el proyecto previamente a su aprobación ha pasado por una comisión de seguimiento, una comisión de patrimonio de la Delegación de Cultura de la Junta de Andalucía, dando el beneplácito y dando el visto bueno a todas las intervenciones que se van a llevar a cabo en este proyecto. Tal es así que otra de los aspectos que incluía la intervención inicial, como era la colocación de un tendido de toldos en la Plaza del Cabildo, fue rechazado por la Comisión de Patrimonio al entender que, bueno, que podía afectar o podía aportar algún tipo de impacto visual en la zona, y así se entendió. Desde el Ayuntamiento de Arco estábamos de acuerdo en que si eso se había estimado de esa forma en la Comisión de Patrimonio, que se eliminara del proyecto y ya buscaríamos alternativas futuras. Pero, como decía, y a esto es a lo que me quiero referir, que el proceso participativo sí ha servido porque se han tenido en cuenta las consideraciones, las conclusiones recogidas de ese proceso de participación compuesto por la ciudadanía arcense, y se va a ver ahora en lo que vamos a dar a conocer como el proyecto. Si me permitís, voy a pasar ya directamente a explicar los rasgos más técnicos,
Voy a secuenciar las 3 zonas en las que se acomete el proyecto, empezando por la zona del paseo, que quizás es la que presenta una intervención más liviana, un poco menos importante, con menos repercusión, y se centra básicamente en lo que conocemos por la trasera del paseo, en mejorar los accesos peatonales y la accesibilidad a ese núcleo de aseo que tenemos allí en el paseo, así como también pues adaptar a la normativa todos los tipos de itinerarios peatonales y para personas con discapacidad o con movilidad reducida, que también contempla así la normativa, además de la colocación de una marquesina que, como decía, entendiendo que esto sea a futuro un centro o una zona de recepción de visitantes y turistas, pues contemos con una marquesina que dé un poco de cobijo cuando las inclemencias del tiempo así lo exijan, ¿no? Es una marquesina con un diseño bastante sutil, bastante sencillo, y que tiene una dimensión aproximadamente entre 3 metros de ancho por unos 7 metros y medio de largo, ¿vale? Así pasaríamos a la zona donde se interviene en la corredera. Decir que en la corredera sí se procede ya a una intervención un poco más notable y tiene 2 aspectos fundamentales. Uno es la mejora y la regeneración del mobiliario urbano, aportando e instalando un número importante de bancos accesibles, que como decía al principio, el proyecto va también en la línea de la accesibilidad, y eso hay que tenerlo en cuenta, no solo en la Plaza del Cabildo, sino en los 3 elementos donde se interviene. Como decía, en la corredera tenemos una fase que comprende la recogida, la eliminación de mobiliario que ya no está en condiciones óptimas para su uso, se mejorará, se cambiará por nuevos bancos y nuevos elementos vegetales. Y otra intervención en la corredera también importante será en esa parte que comprendíamos entre la calle San Miguel y la Plaza Julio Mariscal, la instalación de un sombreado discontinuo que irá conectado a las 2 fachadas de la calle Corredera, de modo que bueno, en las épocas más duras, tanto de agua y sobre todo como de sol, pues tengamos una calle que sea apetecible desde el punto de vista climático, desde el punto de vista de la mejora ambiental de ese espacio, pues sea un punto agradable, sea una zona donde la gente quiera estar y donde también esto genere, y volvemos al principio, una nueva dinamización de los negocios que creemos y entendemos que tienen que ir cobrando fuerza en nuestra calle Corredera como una de las calles principales de nuestro pueblo. Entonces, con esta intervención, que también puede considerarse desde un punto de vista arquitectónico bastante sutil, pues se intenta, como decía, mejorar y dinamizar la actividad comercial en nuestra calle Corredera. También buscando, por supuesto, la semipeatonalización. Entendemos que hay un centro de atención, un centro de salud, que no podemos cortar el tráfico. Estudiaremos cuando llegue el momento, y ya incluso se ha empezado a barajar algunas alternativas, se estudiará la forma de poder dar acceso a usuarios y a los vehículos médicos durante las horas de funcionamiento de ese centro de salud, que es el Pósito, para posteriori poder dejar ya la calle, cuando así lo permita el tráfico, poderla dejar cerrado al tráfico rodado y abierta al público peatonal. Y bueno, ya siguiendo con el proyecto y llegando un poco a la zona que quizá más controversia, más expectación está creando, por así decirlo, que es la Plaza del Cabildo. Decir que ahí obviamente es donde se concentra la actuación principal y más voluminosa de este proyecto, y voy a proceder a explicar intentando no dejarme ningún detalle detrás. Bueno, la plaza, como sabéis, pues tiene principalmente 3 fachadas y una cuarta que probablemente es sobre la que se vuelca el proyecto, que es ese balcón mirador, nuestro balcón de la Peña. Pues desde el principio se ha tenido en cuenta, por supuesto, la importancia del entorno de la plaza. Tenemos un castillo, tenemos una iglesia, que es la iglesia de Santa María, tenemos el Parador, tenemos el ayuntamiento, y son edificios que están catalogados, están protegidos, por lo cual este proyecto no debe obviar ese nivel de catalogación y esa importancia patrimonial que vuelcan estos edificios sobre nuestro casco antiguo, y por supuesto eso viene contemplado en el proyecto de manera clara y evidente. Decir que bueno, hay parte de la plaza que se conserva, pues por ejemplo, se conserva ese elemento icónico que, como decía, tras el proceso de participación ciudadana se tuvo a bien mantener, como es el arco que da acceso al paseillo, al balcón.
Se eliminarán las rejas para conseguir un arco o una entrada al balcón lo suficientemente amplia y accesible, y se va a utilizar ese apoyo de la propia reja como un banco que permita a los visitantes y a nuestros vecinos poderse sentar en ese banco y disfrutar de las vistas. Sobre el balcón, y por seguir con el orden de cosas, decir que se elimina esa balaustrada con esa reja que principalmente, bueno, está ya en un estado de conservación bastante regular, pero aparte yo creo que es importantísimo decir que se va a sustituir por otra reja un poco más minimalista y metálica, con el objetivo principal de aliviar el peso que actualmente se está arrojando sobre ese extremo del balcón, que, como sabéis, es un elemento que tiene ya sus años y tampoco se encuentra en las condiciones óptimas para poder seguir utilizándose de esa forma. No corre ningún tipo de peligro, pero sí, desde la redacción del proyecto y con los diferentes técnicos, se ha considerado que es beneficioso eliminar tanto las pilastras como esa reja tan pesada que actualmente se encuentra colocada en el balcón y que, como decía, está seguramente aportando un peso extra y innecesario que en un futuro podría poner en riesgo la estabilidad del propio balcón, y así evitamos este problema. El suelo, el pavimento del balcón, en un principio se mantiene, al igual que la calle, para que me entendáis, que transcurre por la fachada del Parador, la mitad de la calle que transcurre hasta la puerta de acceso al ayuntamiento, y también se conserva también el pavimento de la zona delantera de la iglesia, así como ese mosaico decorativo que hace la media luna que conserva la plaza. Entendemos que son elementos representativos, elementos que sí muestran un tipo de interés arquitectónico e histórico y patrimonial, por supuesto. Entonces se ha considerado para que se conserven dentro del proyecto por encima de todas las cosas. Y sí, es el pavimento que se vuelca al interior de la plaza, junto con ese pollete perimetral que se convertirá en una especie de graderío, porque la plaza entra en depresión y las calles aledañas son las que van subiendo hasta ganar la cota del balcón, y ahora explicaremos el porqué. Como decía, el interior de la plaza sí es el que se renueva en cuanto a pavimento, porque es cierto que el que existe actualmente ni tiene valor patrimonial y tampoco está en buen estado. Entonces se ha decidido, pues con una elección de materiales acordes al entorno, que se sustituya para ganar en calidad también el espacio. Como decía, las calles aledañas, tanto la de la fachada del Parador como la de la fachada del ayuntamiento, van subiendo poco a poco, adaptando también la accesibilidad a cada uno de los edificios. Seguimos impulsando la mejora y la necesidad de favorecer sobre todo a personas con discapacidad y movilidad reducida el que puedan acceder a esta plaza, y por supuesto, y esto es un hecho histórico porque hasta ahora eso no se había producido jamás, de tener un balcón mirador accesible, como decía, a estas personas con discapacidad y movilidad reducida. Tanto es que cualquier persona que venga, por ejemplo, en una silla de ruedas, o que venga en otro medio cuya movilidad sea a través de rodado, esta vez sí tenga la oportunidad de acceder al balcón, y por primera vez personas con discapacidad en arco y que actualmente pues se mueven en silla de ruedas van a tener la oportunidad de asomarse al balcón y disfrutar de las vistas que tenemos en nuestra plaza del Cabildo. Yo creo que eso es un elemento, es un hecho que, aunque parezca insignificante, yo creo que es una de las cosas más importantes que contempla este proyecto, enfocado desde el punto de vista de la inclusión, por supuesto, y desde la accesibilidad, teniendo en cuenta a este colectivo. Finalmente, y por también atender a otro de los factores que incluía el proyecto en referencia a la mejora ambiental y a la sostenibilidad, hay un elemento importante. Como sabéis, la plaza pues está bastante azotada por los vientos, por los días de soleamiento al carecer de espacio de sombra. Es un espacio bastante abierto, bastante dispuesto a la intemperie de todo lo que entra por ese mirador, y se ha tenido a bien también desde el equipo redactor pues establecer o fijar una fuente como un elemento que aporte calidad ambiental desde el punto de vista de la regulación de la humedad, de la calidad que aporta siempre, y así históricamente desde las construcciones de los primeros árabes, que siempre incluían una fuente, mejorar la calidad también ambiental del espacio, con el sonido del agua, dando ese aspecto también, por supuesto, sostenible, y que a su vez, como decía, esta fuente con los motores que generan
que generan el movimiento de agua se hacen también desde el punto de vista de la sostenibilidad, ya que es un sistema completamente autosuficiente y que no incrementa el consumo de energía. Yo creo que es otro punto también que tenemos que tener en cuenta. Y en definitiva, pues este es el proyecto, explicado a grosso modo y bueno, con los medios ahora mismo audiovisuales que tenemos, decir que en los próximos días se va a impulsar esa segunda fase del proceso participativo, como es la divulgación del proyecto, una vez que ya tenemos por parte de la Junta de Andalucía el documento técnico, proyecto básico y ejecución. Ahora tenemos que difundirlo y vamos a proceder a hacerlo pues a través de una empresa que se va a encargar de gestionar esa difusión, de intentar abarcar y llegar a todos los colectivos de nuevo para que todo el mundo conozca este proyecto, conozca su importancia y conozca la forma de la que se va a llevar a cabo. Las obras van a empezar inminentemente en estos días. Sabemos que el mes de diciembre es un mes un poco convulso por los días festivos y además de los puentes y lo que nos viene, pero se va a empezar en un orden secuenciado desde el paseo, después Corredera y finalmente llegaremos a la Plaza del Cabildo. Y como decía también el alcalde, estamos buscando alternativas que tenemos ya bastante avanzadas para el problema de vital importancia como es la eliminación de vehículos de la Plaza del Cabildo. Se están gestionando y, como digo, están muy avanzados para ofrecer una alternativa antes de que, obviamente, de que tengamos que eliminar esa bolsa de aparcamiento para que los vecinos que principalmente aparcan en esa zona pues tengan una alternativa donde dejar su coche y que no les suponga pues demasiados problemas y perjuicios este proyecto. Así que muchísimas gracias. Cualquier duda se irá resolviendo a través de los diferentes reuniones y entrevistas que se tendrán con los colectivos y a través de las redes sociales y nuestra página web del Ayuntamiento, así como el portal de Cide Arco, iremos dando también todo detalle de esta fase de divulgación y dando a conocer todos los detalles del proyecto Ciudad Amable. Muchas gracias. Pues ahí hemos escuchado todas las explicaciones y detalles de ese proyecto Ciudad Amable en Arcos de la Frontera, con la comparecencia del alcalde Isidoro Gambín y ya en mayor medida, hablando detenidamente de ello, el delegado de urbanismo, que nos ha dado muchísimos detalles del proyecto Ciudad Amable en Arcos de la Frontera, Juanra Barroso. Vamos a hacer un alto en el camino después de este bloque prácticamente exclusivamente a Ciudad Amable. Después seguimos con más contenido, hablaremos del paro, hablaremos de la Navidad, en definitiva muchas cosas que contar, así que no se vayan.